Hola, hoy vamos a sumergirnos en algo que es mucho más que una simple canción, el himno nacional de Honduras, porque no es solo una melodía, es uno de los pilares de la identidad de todo un país. Y esto, claro, nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo es posible que una canción, unas pocas estrofas, se convierta en el alma misma de una nación? ¿Qué tiene que pasar para que una composición capture la historia, las luchas y las esperanzas de su gente? Pues bueno, la respuesta empieza a tomar forma aquí, con esta definición oficial. El himno, se dice, simboliza el alma de la patria y expresa el júbilo impetuoso que vibra en el corazón del pueblo hondureño. Esto no es una simple descripción, es toda una declaración de intenciones. Y para entender bien esa declaración, tenemos que explorar su primer significado, el alma de la patria. Aquí es donde vamos a descubrir qué representa exactamente este himno. A ver, formalmente, es el canto oficial que expresa un sentimiento colectivo. Pero fijaos en qué palabras se usan: amor, gratitud, unidad, lealtad y respeto. Son las emociones que el himno quiere despertar cada vez que suena. Pero lo que es realmente alucinante es que sus estrofas son, básicamente, un libro de historia con música. Es que narra todo el viaje de Honduras, desde la época precolombina, pasando por el descubrimiento y la conquista, hasta llegar a su independencia. Claro que esa historia no está contada de cualquier manera. Tiene una estructura interna que es una pasada. Y eso nos lleva a la segunda parte de nuestro análisis, la anatomía de un canto. Vamos a diseccionarlo, a ver cómo está construido, tanto en la letra como en la música. Aquí es donde la cosa se pone casi matemática, ¿eh? Vamos a descubrir lo que podríamos llamar su fórmula mágica. Una estructura poética y numérica súper precisa que le da ese carácter tan especial. El primer número de esta fórmula es el 8. ¿Y por qué 8? Pues porque el himno está compuesto por 8 estrofas en total, si contamos el coro. El segundo número de la fórmula es, curiosamente, otra vez el 8. Y es que cada una de esas estrofas está formada por 8 versos decasílabos, todo muy medido. Lo que nos lleva al resultado final, 64 versos en total. Esa es la fórmula, 8, 8, 64. Es la base, el esqueleto de todo el poema. Fácil de recordar, pero desde luego nada fácil de componer. Pero ojo, que la estructura no es solo numérica, hay un ritmo poético que lo define todo. Cada verso tiene el acento métrico en unas sílabas muy concretas, la tercera, la sexta y la novena. Este patrón, 3-6-9, crea una cadencia súper reconocible, casi como si fuera el latido constante que recorre todo el himno. Y musicalmente, el juego de contrastes es brutal. El coro tiene un movimiento que se llama allegro, es alegre, marcial, con mucha fuerza. En cambio, cuando llegan los solos, las estrofas, el movimiento pasa a ser andante, mucho más lento, moderado, a veces incluso un poco triste. Este cambio de ritmo le da una dinámica emocional potentísima. Y aquí va un detalle técnico que lo cambia todo. No se empieza a cantar en el primer tiempo del compás. No, hay que esperar hasta el cuarto. Es como 1, 2, 3 y entonces arranca la voz. Este pequeño detalle le da una entrada explosiva, llena de energía. Toda esta complejidad, esta mezcla de matemática y emoción, no surgió de la nada, claro. Fue obra de unas mentes brillantes. Así que vamos a la tercera sección para conocer a los creadores que estuvieron detrás de todo esto. Fueron 3 figuras clave. La letra la escribió el poeta hondureño Augusto C. Coello. La música la compuso Carlos Hartling, que era un compositor de origen alemán, pero que hizo de Honduras su hogar. Y luego está la explicación oficial, ese documento que desglosa qué significa cada estrofa, que fue obra de Gualberto Cantarero Palacios. Con estos 3 talentos juntos, el himno ya existía, pero su historia no había hecho más que empezar. Vamos a ver en nuestra última parte el viaje, que fue largo y complicado, hasta que este canto se convirtió por fin en el himno oficial de la nación. Y es que, antes de que este himno se adoptara, Honduras llegó a tener al menos otros 5 cantos que se usaban de manera no oficial. Esto nos dice que la búsqueda de esa canción que representara de verdad al país no fue un camino fácil ni mucho menos directo. La primera vez que se tocó en público, de forma no oficial, fue en una escuela, allá por 1904. Luego, en 1907, ya ganó prestigio al tocarse ante varios presidentes centroamericanos. Pero lo más curioso es que el himno ya era popular mucho antes de ser oficial. De hecho, en 1910 se convocó un concurso para crear un himno desde cero, y se declaró desierto en 1912. ¿Y por qué? Pues porque la canción de Coello y Hartling ya se había ganado el corazón de la gente. Entonces, después de ver su estructura tan compleja, todo lo que simboliza y el camino tan curioso que recorrió para ser oficial, volvemos a la pregunta del principio. ¿Es un himno nacional simplemente una canción? La respuesta, la verdad, parece clara. No. Es la historia.
Es la emoción, es la identidad, es, al final, el corazón de un pueblo hecho música.